Bienvenidos a Radio Chancho en un tercer capítulo de nuestra tercera temporada. José, corrígeme si no estoy... sí, obviamente es la tercera temporada, ¿cómo me voy a olvidar, güey? Pero estoy muy contento, estoy muy emocionado también porque no solamente que voy a compartir este espacio con un gran amigo mío y además es una persona que admiro muchísimo, Matthew Carpenter, ya les voy a presentar, pero además estamos haciendo un experimento. Estamos grabando desde las oficinas del Chancho, desde la secta del Chancho oficialmente, que es un nuevo espacio de nuestra empresa que solamente los elegidos van a poder venir a visitar en algún momento. Así que estoy contento aquí en la secta del Chancho con mi amigo Matthew Carpenter. ¿Cómo estás, Matt? Qué gusto tenerte aquí. Gracias por darte este espacio, por darte tú que eres padre de familia, padre de 2 guaguas, loco, tienes familia, tienes una linda mujer, a Michelle, que le aprecio mucho también. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás en esta tarde? Muy bien y honrado de ser el primer invitado en este espacio. Te cuento que estando aquí me hace acordar de una de mis primeras memorias de cuando llegué a Ecuador. Estamos hablando del año 2003. Todavía no me había familiarizado con el vocabulario ecuatoriano. Estuvimos por aquí bajando el 10 de agosto con mi esposa, que no era mi esposa, ni siquiera era mi novia, y había un señor que iba por el carril del trole, pero no tenía piernas. Entonces estaba tenía 2 cosas en sus manos que usaba para empujarse. Y iba a toda velocidad. Hijo de puta, ni siquiera tenía ruedas. O sea, tenía ruedas, era como okay. una plancha, ruedas, y iba ya, a toda velocidad, casi a la velocidad del tráfico. Y mi esposa me dijo, ¡qué bestia, mírale! Yo digo, ¿qué persona más horrible decirle bestia al pobre señor? Y luego llegaría a conocer un poco mejor cómo hablan los ecuatorianos, pero siempre pienso en eso cuando paso por aquí. Sí, me pasa. Digo, ¿qué bestia? Yo, ¿cuál bestia? ¿Cuál bestia? ¿Por qué dices bestia? ¿Dónde está la bestia? Yo, no, es una expresión. Oye, pero qué hijo de puta, bueno, sí. Welcome to Ecuador. Yeah. De cierta manera, exacto. ¿no? Bueno, boom, ahí la realidad. Uh-huh. Sí. Pero en todo caso, Matthew, gracias por estar aquí. Es la primera vez, además, que vamos a servir cerveza en este podcast no directo sino más bien indirectamente, porque directamente sería directo del barril, ¿cachas? Sí. Pero lo que estamos haciendo ahorita es sirviendo de la botella. Y esta cerveza en un momento estuvo en un barril y la embotellamos en la planta a través de un grifo especial que es para llenar botellas. Así que veamos qué pasa. Ojalá no haga un desastre. Me dijiste que querías una Belgian Triple, sí. ¿No es cierto? Pero en todo caso, chévere. Aquí tengo mi destapador. Por lo general siempre sirvo en la barra. O el Nico también nos ayuda sirviendo cuando estamos en la mitad del podcast y nos acabamos la biela. Pero bueno. Oh, mira esto. Es una Belgian Triple. ¿Sabes la historia de esta biela? No. No, bueno, a ver, en realidad no hablamos tanto sobre las cervezas, sino más hablamos sobre las distintas historias de la gente con la que tengo la suerte de reunirme en estos podcasts. Pero esta Belgian Triple es una cerveza que está hecha con panela. Uh-huh. Y la panela básicamente lo que busca es elevar la cantidad de azúcar fermentable para poder subir justamente la graduación alcohólica. Entonces, es la favorita de los clientela que es un poquito más borracha. Por eso siempre son 7-8%. Sí, ¿no? Sí, pero deberías apreciarla no solamente porque te emborracha más rápido, sino porque en realidad tiene un perfil de aromas y sabores muy especiales, muy dulces, abananados, afrutados y también un poquito especiados. Ojalá les puedas... Típico como cuando lees la descripción de los vinos, frutas salvajes de ni sé cuánto, sí. Del bosque, ni sé qué, ibas tratando de encontrar las frutas y los bosques salvajes. Y dices, hijo de perra, weón, tengo que serme sommelier para entenderlo. En todo caso, salud, Matt, salud. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por tenerme aquí. Wow, tenía ganas de una biela. Buena. Increíble. Bueno, Matt, a ver, yo quería, como te comenté, esto simplemente es una charla, quiero conversar contigo. Uh-huh. Y yo sí estaba emocionado de tener este podcast contigo porque eres un personaje bastante particular en el sentido de que eres súper multidisciplinario, weón. Haces y has hecho un putal de cosas. Has hecho muchísimas cosas
Has sido emprendedor de marketing digital. Así es básicamente cuando te conocí, cuando tenías Céntrico Digital. Pero también eres y has sido mucho tiempo un promotor ambiental. Has sido asesor político para gobiernos, para organizaciones extranjeras también. Eres un aficionado a la tecnología. Eres columnista, inclusive esta no me la sabía, pero eres columnista en algunos medios que hablan específicamente sobre tecnología. Me parece increíble. Y eres muy parecido a la Marta en que estudiaste letras y filosofía. Es lo mismo que estudió Marta. Me parece increíble. Eso es algo, ese era uno de mis grandes vacíos de acerca tuyo, mis grandes como que lagunas, que no tenía la menor idea que eso hayas estudiado, bro. Y además de eso, eres padre de familia, estás casado con una ecuatoriana. Haces muchas cosas, loco. Has hecho muchas cosas. ¿Siempre fuiste así desde chiquito, una persona que como que haciendo todo lo que te gusta? Yo estaba pensando, bueno, Julio, tú también te gusta la música. Pero yo hago cerveza. O sea, yo estoy siendo como que el fundador de mi empresa en este momento y apenas me doy el tiempo para hacer otras cosas. ¿Son aficiones que te han dado en distintas etapas de tu vida o siempre como que son cosas que siempre te gustaron desde un inicio? Creo que mi pasión siempre ha sido la capacidad de cambio que tiene la tecnología y la comunicación y poder comunicar al mundo ciertas ideas. Yo empecé la universidad como estudiante de sistemas, pero me cambié en la primera semana. Creo que hice 2 clases de cálculo y dije, no quiero pasar 4 años estudiando números, quiero estudiar ideas. Pero siempre tuve mi pie en el mundo tecnológico. Entonces, por eso terminé estudiando filosofía y trabajando en Google. Y cuando llegué a Google, me di cuenta que era un camino bastante común. Que cuando tú quieres resolver un problema, obviamente necesitas gente técnica, pero para pensar en la solución necesitas gente creativa. Y lo que te da filosofía, creo que son diferentes marcos para contemplar problemas y proponer soluciones. Entonces, para mí, digamos, la trayectoria de mi carrera parece súper dispersa, pero en verdad yo creo que he estado siguiendo ciertos hilos. Y incluso ahora que trabajo en temas ambientales, tiene un fuerte componente tecnológico. Pero nace de 2 cosas. Primero, un déficit de atención. Que no sé si es bueno o malo. Y el segundo es que yo empecé a salir con mi esposa cuando tenía como 22 y nos casamos cuando yo tenía 23. Wow, eso no es... Bueno, ya te voy a preguntar sobre... la manera en que hemos optimizado nuestras decisiones es cuál es la decisión, cuál es el camino más interesante que podemos tomar y no cuál es el camino más lucrativo. Y por eso, digamos, vamos por diferentes caminos, hemos trabajado en diferentes cosas, porque en distintos momentos nos pareció la opción más interesante. O sea, bueno, lucrativo en el sentido tal vez de valor para tu vida, ¿no? Y no lucrativo en el sentido necesariamente solo financiero. Sí, ¿quieres decir? Exactamente. Sí, sí. Bueno, finalmente es lo que tú determinas que tiene valor para tu vida, ¿no? Exacto. Y ahora para tu familia. ¿Cómo llegaste al Ecuador? O sea, ¿cómo sé por el briefing que me mandaste que fue por un proyecto que tenía que ver con agua en Cotopaxi. Sí. Pero ¿cómo surgió el interés? O sea, ¿dónde fue la primera vez? ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste acerca del Ecuador? Bueno, o sea, llegué al Ecuador como voluntario, como dices. Estuve trabajando en sistemas de agua potable en las montañas. Eso es una historia que puedo contar. Pero la historia verdad es que yo cuando estuve en el segundo año de la universidad, pasé 4 meses haciendo investigación en México, en el sur de México. Wow. Y ahí aprendí español. Entonces yo no sabía nada de español hasta los 19 años, básicamente. Okay. Y en mi universidad, que era una universidad chiquita, éramos 2.500 estudiantes, había una chica de Ecuador y la vi mi primera semana en la universidad, uno de mis primeros días, y le dije a mi compañero de cuarto que era la mujer más bella que había visto en mi vida. Y él me dijo como que tranquilízate. Somos de un pueblo pesquero, entonces lo que me dijo, sus palabras exactas eran como catch and release.
que es una técnica de pescar, donde agarras el pez y luego lo dejas ir. Ok. Pero yo estuve ya enamorado, convencido, pero me demoré tal vez 2 años para que ella me pare bola. Wow. Y cuando por fin veo mi oportunidad, ella está organizando un viaje de voluntariado con la Universidad Católica a Ecuador, a su país, a trabajar en esos sistemas de agua potable. Entonces quisiera decir que vine como voluntario de buen corazón, pero también vine porque Un claro le estuve interés. persiguiendo a ella. Ok. Y estuve al punto de graduarme y me habían ofrecido un trabajo en Chile. Entonces yo dije, voy a ir a Ecuador, a hacer mi voluntariado, ver qué pasa con esta chica, y si no pasa nada, sigo a Chile. Y pasó algo y me regresé a Ecuador, a Wow. Canadá con ella. Wow. O sea, wow, es una historia de amor. Sí. Siempre fue una historia de amor. Sí, y la razón que regresamos de vivir en Ecuador es porque su papá no estuvo de acuerdo que se case conmigo, pero sus abuelas sí. Y una de sus abuelas me dijo que lo que sea que nosotros hagamos con la vida, ella nos iba a apoyar. Entonces yo me quedé con el compromiso de que después de terminar los estudios íbamos a regresar a vivir en Ecuador. No iba a ser el típico gringo que se casa con la chica, luego se van a Estados Unidos y regresan cada 2 años. Eso no iba a ser nuestra historia. Entonces después de terminar las maestrías regresamos a vivir en Ecuador y eso fue 2006. Fuiste en cambio el típico gringo que se enamoró de una ecuatoriana que regresa a Sí. visitar campos. Al revés. Qué bacán, qué bacán. Bueno, ok, entonces te quería preguntar cómo le conociste a Michelle, ¿no? Sí. Imagino que estamos hablando de Michelle. Sí. Ya metí las No patas. tengo otra weón. esposa por ahí, sí, exactamente. No sé, de repente fue otra, no Sí. sé, bueno. Y ahora me bacán. conoce más que todo como, tú eres el esposo de Michelle. Así te conocen. Sí. Ok, Ajá. ok. Bueno, es que mucha gente te habrá conocido justamente por eso, ¿no? Pero tú aprendiste a hablar español en México, entonces. Sí, o sea, tomé unos cursos antes. Ajá. Y luego México fue un bautismo por fuego. Me acuerdo llegando a México pensando que yo tengo un español excelente, primero en mi clase. Ajá. Me bajé del avión en la Ciudad de México y no entendía nada. No. Claro. Ajá, y o sea, pero después de 2 meses, en la parte de Canadá donde yo soy, tenemos francés e inglés desde la niñez. Ok. Entonces, tenía algo de base de lenguas románticas. Ok. Pero sí fueron 2 meses para realmente poder comunicarme y luego otros 2 meses para poder expresarme bien. Es que sí, no solo, es justamente lo que dices, ¿no? Expresarte, poder tener una conversación de entre panas, Sí. ¿sí? Generar conexiones, generar, ¿cómo se dice? Comunidad. Sí. Y para eso necesitas bueno, ya, ¿cuánto tiempo estás viviendo en el Ecuador? Ya un montón de tiempo. A ver, o sea, llegué por primera vez en 2003. He vivido aquí creo que tal vez 15 años. Wow. Porque ¿Qué tal? estuvimos aquí 2 años, luego nos fuimos y luego regresamos. Tal vez son 13, 14 años. Porque estuvimos afuera 5 años y luego regresamos. Bacán. Una de las cosas que me llamó la atención, igual del briefing que me enviaste, es que he estado descubriendo un montón de cosas que no sabía. ¿Cómo llegaste a ser profesor de ciencias políticas? ¿Dónde? ¿Cómo? Y de lógica. Ya. Como que no puedo creer que aún se enseñe lógica y que exactamente quiere decir lógica. Pero bueno, ¿cómo llegaste a ser Bueno, profesor? esto fue el año 2006 y todavía no había tanto control sobre el currículum que tenían que dar los colegios. Entonces, cuando yo llegué, no tenía opción de trabajo. Me entrevisté con varios colegios, pero el único colegio, porque dije, voy a ser profesor de inglés, porque es lo que hace un gringo cuando llega a Ecuador sin ninguna otra destreza. Y me aceptaron en el Colegio Liceo Internacional de Monteserrín, aquí en Quito. Y me dijeron, necesitamos un profesor de ciencias políticas, relaciones internacionales, y luego había un curso que se llama preparación universitaria, que en teoría era un curso para prepararte para hacer el SAT, que es el examen que cada persona tiene que hacer para ingresar en una universidad en Estados Unidos. Sí. Pero como no tenemos ese examen en Canadá, no sabía cómo prepararlos, entonces yo les daba las mejores cosas de mi maestría y de mis estudios en filosofía y literatura. Y
para mantener el interés de mis estudiantes les dije, les voy a enseñar lógica para que ustedes sepan cómo discutir con sus papás. Para que puedan ver las fallas lógicas de sus papás cuando están conversando de lo que quieran hacer con su vida y se interesaran mucho. Entonces les daba eso, hacíamos interpretación de poesía, hacíamos lo que me daba la gana. Okay. y donde veía el interés de los estudiantes. Y fueron 2 años muy gratificantes, pero extremadamente duros. Es durísimo ser profesor. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué fue lo más duro? O sea, me puedo imaginar miles de cosas, pero... Lo más duro es que, digamos que tienes 120 alumnos y tienes un 20% que sobresalen y un 20% atrasados y luego tienes el promedio, ¿no? Y la naturaleza, los límites del tiempo te obliga a enfocarte en el promedio. Entonces no puedes dar el tiempo que quisieras a los estudiantes sobresalientes que necesitan más materia, más motivación también. Motivación. Y tampoco puedes enfocarte mucho en los estudiantes que están atrasados. Entonces te desgastas mentalmente, espiritualmente. Pero después de salir y de ver a mis alumnos en la vida real, me di cuenta de que yo estuve muy estresado por cosas que no eran tan importantes. O sea, todos salieron siendo gente muy buena, tienen carreras, tienen vidas normales. Entonces, en el momento todo se sentía hipercrítico porque, no sé, un chamo no ve su potencial y está desperdiciando la oportunidad de realmente sobresalir y luego llega a la vida y le va bien. Entonces, creo que no me hubiese estresado tanto si hubiese sabido que todos iban a salir bien. Pero yo no sé cómo habrá sido tu experiencia en la secundaria cuando tú fuiste estudiante, pero no es ese exactamente lo que sucede siempre en cuanto al colegio. Tal vez es una de esas temas de o sea, del ser humano. El colegio es extremadamente estresante. Sí. Y después te das cuenta que en realidad no sirvió para mucho. O sea, sí. o sea, fue mucho estrés para aprender a sumar, restar, leer. Porque no te enseña, en realidad no te enseña mucho, tampoco te enseña cómo vivir la vida, para empezar, ¿no? Tampoco. Y realmente como profesor tienes una ambición de enseñar muchas cosas. Y al final no lo logras. Pero lo que yo sentía era que cada clase era 40 minutos. Entonces yo tenía que mantener su atención durante 40 minutos. Normalmente tenía 2 actividades de 20 minutos. Y ellos sienten tu energía. Entonces tienes que llegar con una energía alta. Tienes que llegar apasionado por el tema que vas a discutir y tienes que hacer eso todos los días. Entonces no puedes llegar chuchaqui, no puedes llegar estresado. O sea, tenemos que durante esos 40 minutos hacer que el mundo afuera desaparezca y nos enfocamos en esta experiencia de aprendizaje que vamos a tener juntos. Entonces sí es desgastante. Qué loco. O sea, yo he sido profesor de cervecería para adultos, pero otra cosa es, y aún así con adultos puede ser muy terrible. Yo una vez di un curso de maestría aquí y fue horrible, porque los estudiantes estaban ahí como que, dame el papel, ya pagué la matrícula, por favor. No jodas, mala plan, no. Bueno, lo que siempre criticamos acerca de... Yo siempre critico acerca de nuestras sociedades, como que la gente va a la universidad para no quiere aprender nada. En realidad parecería muchas veces que el ecuatoriano, no sé si es un tema más latinoamericano, pero es como que no quieren aprender nada. Sí. Solo que quieren. Yo me acuerdo mis compañeros de la universidad eran unos estúpidos, perdón, pero no sabían ni siquiera escribir su nombre. Era increíble. Bueno, me estaba acordando de esta clase que di, porque inclusive en adultos que sí, en teoría, están interesados. Tuve una clase maravillosa hace algunos meses de adultos que estaban súper interesados en aprender a hacer cerveza, pero no soltaban el maldito teléfono. Sí. Y yo les dije, señores, o sea, pueden... O sea, ustedes ya me pagaron. Sí. Ustedes ya me pagaron. Y, o sea, ustedes pueden elegir estar acá o estar en sus trabajos, ¿no? Yo les recomiendo que estén acá porque mi tiempo debería, o sea, para mí es valioso, por eso te estoy cobrando lo que te estoy cobrando, pero sácale provecho, ¿no? Y
Me hiciste acuerdo de eso nada más. Sí. No tengo ninguna conclusión al respecto, ninguna moraleja al respecto. Cuando estuve dando en el colegio de secundaria. ¿Perdón? Cuando estuve en el liceo, tuve una regla con los alumnos que si yo encontraba su celular, podía mandar cualquier mensaje a cualquier persona. Ah, bacán. Entonces, cuando yo les encontraba, les quitaba el celular y mandaba un mensaje pasional, amoroso a algún compañero de otro lado. Y luego, cuando sonaba el timbre, les veía salir corriendo y decir, no, lo que pasa es que Mr. Carpenter me quitó el teléfono. Pero era porque no quería tener esa energía negativa de castigo, ¿no? Y en la maestría era así, todos tenían sus celulares, todos estaban desconectados, y creo que nos toca como generación volver a apreciar qué significa estar presente, pero también estar conscientes de la energía que estamos en un cuarto, porque si estamos 4 y uno está en su celular, eso afecta a todos, ¿no? A todo el mundo, claro. Sí. Es como que así no quieras fijarte en esa persona, o sea, lo sientes. Es increíble. Y tenemos mucho en nuestro país, no sé si en Canadá sucede algo parecido, pero muchas veces te sorprende cómo la gente en una reunión, la gente saca el teléfono. Sí. Y es como que, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué tan importante? Estamos en una reunión de trabajo, o sea, estamos reunidos para sacar adelante algún yo qué sé, algún negocio, algún proyecto, alguna cosa, o sea, ¿qué tan más importante puede ser? O sea es, algo grave, familiar, pero pasa siempre, ¿cachas? Sí, creo que es un canal para nuestras inseguridades y nos ayuda a quitar el sentimiento de incómodo, de estar incómodo al costo de hacer que los otros se sientan incómodos. Entonces, sentarme en este cuarto, solo verles a los ojos, sin decir nada, es incómodo. Entonces, yo me escondo en mi celular. Finjo que tengo cosas muy importantes en mi celular para no sentarme con ese sentido de estar incómodo. Y creo que parte de lo que tenemos que volver a descubrir es estar bien, simplemente estando incómodo por un segundo y mirándonos en los ojos. Ahora, yo no sé si necesariamente es incómodo estar con otra persona mirándole a los ojos. Simplemente no sé si es por un tema de la educación contemporánea o de nuestra sociedad, yo qué sé, ¿no? Pero no tiene por qué ser incómodo simplemente estar. ¿Sí me explico? O sea, es como que eso es lo que aprendes o esa es una de las grandes lecciones de la meditación. Es como que aprendes a estar en ese momento. Ajá. Exacto. Punto, y nada más, ¿me entiendes? Y no hay que estar cargándole al cerebro de basura, de tanto ruido, ¿me entiendes? Doom scrolling y fingiendo, como tú dices, porque claro, es un mecanismo de defensa, de cierta manera. También es una suerte de competencia entre qué es más interesante, dónde estoy o lo que está sucediendo en mi celular. Y lo siento a veces porque yo tengo 2 hijos mellizos. Uno requiere mucho de mi atención y el otro juega súper bien solo. Okay. Entonces a veces cuando estoy con mi hijo que juega solo, tengo la tentación de sacar mi celular y ver qué está pasando porque él no me necesita en ese momento, no me está llamando la atención. Entonces como que eres tú o CNN y tengo que hacerme acordar, no, tengo que estar presente en este momento con mi hijo, a pesar de que no exige mi atención. Él no debería estar en competencia con mi celular. No, y también es un ejercicio para simplemente resetearse, porque cuando estás en ese momento, te reseteas. Como que como le saco a pasear a la Leia al parque y le suelto. O sea, y es como que saco el teléfono automáticamente. Es como, ¿por qué? Estás en el parque. O sea, el punto del parque. O sea, el ser humano construyó parques justamente para que te desconectes. Para que respires aire fresco y digas, qué lindo, estoy en un parque y prestar atención a las cosas que tomamos de por hecho, ¿me entiendes? Porque pensamos que siempre van a estar ahí, los pajaritos, la naturaleza, los árboles, y muchas veces ni siquiera nos enteramos que en el parque han habido, me invento, yo qué sé, 8 árboles, porque nunca los contaste, estabas demasiado ocupado viendo que había en Instagram, ¿cachas? Oye, Matthew, ¿cómo llegaste a Google? Esa es otra historia que no sé. A ver, yo después de leer tu briefing dije, no le conozco a este man, loco. O sea, ha hecho tantas cosas que... ¿Cómo fue tu historia con Google? ¿Cómo
¿Cómo llegaste? Bueno, llegué a Google porque yo gané una beca para estudiar en Oxford, hacer mi maestría en Oxford. O sea, entonces fui de un pueblo chiquito en Canadá a una de las universidades más importantes del mundo. Y luego cuando estás ahí, hay una serie de actividades de empresas que están reclutando gente. Ok. Y hacen cosas locas para tratar de atraer a la gente que está saliendo de Oxford. Entonces, cuando yo estuve ahí, Google tenía un evento específicamente para gente de mi beca. Alquilaban un bar en Londres, nos llevaban en buses y en taxis a Londres, porque es como 1 hora y media de distancia. Y regalaban iPods en ese momento, y hacían rifas, y era bar abierto. Y lo que querían es que nosotros apliquemos para trabajar en Google. Y yo al inicio no estuve tan interesado, porque pensé que la vida tenía otras cosas para mí. Pero luego mi esposa insistió en que yo aplique. Entonces apliqué y pasé por un proceso de más o menos 6, 7 entrevistas. Y en ese proceso revelé mucho de mis trabajos en tecnologías, porque yo era de los típicos niños que mis papás me dieron una computadora cuando tenía 12, 13 años, lo armaba, lo desarmaba. Tenía un sistema, antes del internet, teníamos un sistema de páginas web que se llamaban BBS, pero solo podrías conectar una persona a la vez, porque tenían que llamar a través de su modem a tu modem a conectarse. Entonces yo estuve muy metido en ese mundo, me había enseñado cómo programar y cosas así. Entonces les gustaba que yo tenía este mundo en la filosofía y luego este otro pie en el mundo de tecnología. Entonces me invitaron a trabajar primero en Irlanda, pero queríamos regresar a Ecuador y el clima en Irlanda es igual de mal que Inglaterra. Estuvimos ya hartos del clima de Inglaterra. Entonces regresé a Ecuador, les dije gracias, pero no. Y después de 2 años, mi esposa gana una beca para estudiar en Berkeley, en California, que es al norte de San Francisco. Entonces volví a escribir a las personas que me habían ofrecido trabajo en Google y les dije, estoy buscando empleo de nuevo, voy a vivir en San Francisco, sería factible que aplique otra vez. Y me dijeron, ¿sabes qué? Por un error de recursos humanos nunca se cerró tu oferta. Entonces tenemos que cambiar la ubicación de Dublín a California. Entonces me fui a Google y el día que llegué no sabía en qué iba a trabajar. Solo sabía que tenía trabajo. Y estuve ahí 3 años. Y la verdad es que fue una escuela para mí de negocios, de cómo construir equipos de alto desempeño, de tecnología. Cultura empresarial. Pero a la vez fue hiper competitivo. O sea, estoy agradecido que tuve el trabajo en ese momento de mi vida, cuando mi esposa estuvo estudiando, porque trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche todos los días. Me sacaba la madre. Y después de 3 años ya estuve quemado. Ya no podía continuar. Y quería hacer otras cosas. Pero, o sea, realmente es maravilloso, tienen todos los beneficios que has escuchado, tenían como 12 restaurantes solo para los empleados de allá, había mucha gente hindú, entonces la comida hindú era buenaza, tenía mucha gente de la China, entonces la comida china era buenaza, pero sí era bastante exigente. ¿Y qué exactamente estabas haciendo? ¿Cuál era tu responsabilidad? Sí, trabajaba en un equipo que manejaba 3 productos. Uno se llamaba AdSense, que es cuando tú pones los anuncios de Google en tu página web y Google te paga. Luego YouTube, entonces si haces videos en YouTube y luego Google te paga por los anuncios que ponen. Y hay otra tecnología que se llama DoubleClick, que mucha gente no conoce, pero que está presente en el 90% de las páginas web en el mundo. Y DoubleClick es como la plomería del internet. Es la manera en que tú vas al New York Times y ves un anuncio en español enfocado en gente de Ecuador. O sea, toda esa tecnología detrás es parte de DoubleClick. Entonces, si usabas estos productos y ganabas bien, tenías un equipo de gente que manejaba tu cuenta y que te ayudaban a buscar nuevas maneras de monetizar tu contenido. Entonces, yo hacía eso. ¿Tiene que ver con cookies? ¿Tiene que ver con...? Sí, cookies es parte de... pero más que todo tenía que ver con
cómo crear contenido que llama la atención para que tú puedas ganar más. Porque era parte de nuestro interés como Google que tú ganes más como productor de contenido. Entonces, nosotros básicamente buscamos maneras de ayudarte y generar una audiencia más amplia. O sea, más allá del display ad, ¿no? Asesorabas a que tu contenido efectivamente sea atractivo y relevante para la búsqueda, porque me imagino que siempre termina siendo a través de búsqueda todo esto, ¿no? Bacán. Y un día simplemente dijiste, ya, mucha huevada. O sea, pasaban muchas cosas. Se fue un jefe mío y estuve involucrado en contratar a la nueva persona. Y le contraté, pero sabía también en ese momento que tenía que irme, porque yo era parte de una vieja guardia de ese equipo. A mí me habían considerado en algún momento para el puesto, pero no me dieron y creo que no estuve listo. Pero también sentí que él necesitaba empezar con su propio equipo. Entonces, ya no estuve aprendiendo como quería y eso es lo que más me motiva en la vida, es seguir aprendiendo. Y sentí que era un buen momento para una transición. Trataron de convencerme de buscar otros trabajos dentro de Google. Pero un mentor mío me dijo, yo estuve pensando hacer un MBA, porque no tenía mucha experiencia en negocios. Y me dijo, no lo hagas porque el MBA sirve para que fomentes tu red. Y encontré tu red de contactos. Y encontré un trabajo en Suiza, en el Foro Económico Mundial, que cumplía esa función de ayudarme a construir una red de contactos profesionales. Entonces apliqué a un solo trabajo, me dieron y en 2 días con mi esposa decidimos mudarnos de California a Suiza. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años en Google, sí, y 2 años en Suiza. En Suiza. Wow. ¿Dónde estuviste en Suiza? En Ginebra. ¿Qué tal? Ginebra es maravilloso y aburrido a la vez. O sea, Ginebra es un pueblo de más o menos 400,000 personas. La mitad son extranjeros, entonces es un poco difícil tener ese sentido de comunidad, ¿no? Porque hay mucha gente transitoria con Naciones Unidas, entonces vienen y se van. Entonces es un poco raro en ese sentido. Pero tienes un aeropuerto muy cerca que te da conexiones de todas las ciudades de Europa, entonces pasábamos mucho tiempo viajando. Y luego tienes mucho acceso a la naturaleza. O sea, dentro de la misma Suiza hay montañas maravillosas para hacer caminatas, para hacer esquí. Tienen su zona de viñedos. Pero a mí me faltaba un poco la locura de América Latina. Suena raro decirlo, pero las cosas son tan organizadas y tan ordenadas y tan según las reglas que, no sé, me sentía un poco angustiado en eso. Y siempre decía que me gusta que en Ecuador casi me atropelle un bus todos los días. O sea, me gusta... No, o sea, a veces es demasiado, pero sí nos hacía falta. Entonces, al final de esos 2 años, me conocí con Yvonne Baki. Eso te quería preguntar. Bueno, pero sigue. Sí, bueno, Yvonne en esa época era la presidenta de la iniciativa del Yasuní ITT. Y yo le di mis ideas sobre cómo fomentar y ampliar el alcance del proyecto a través de medios digitales. Y me dijo, ¿por qué no regresas a Ecuador y puedes ser nuestro director digital? Y entonces con mi esposa lo consideramos, dijimos que sí. Regresé, entregué mis documentos a la presidencia. Y esperé, dejaron de responder a mis mensajes y luego un día el presidente sale en las noticias a decir que el mundo nos había fallado y que no iba a seguir adelante con este proyecto. Entonces nunca entré en el Yasuní ITT a pesar de que fue lo que me trajo a Ecuador. Sí, es que ha pasado tanto tiempo, el mundo nos falló porque no se logró recaudar el dinero. Y no se estructuró bien el proyecto. O sea, hoy la idea era, no vamos a acabar con el bosque y el mundo nos va a pagar. Yo ahora trabajo en mercados de carbono y la idea de mercados de carbono es que no cortemos los bosques, dejamos los bosques en paz, entre otras cosas, y el mundo nos paga. Entonces, la idea estuvo muy adelantada, pero la estructura del fideicomiso no permitía una rendición de cuentas con el uso del dinero como los donantes querían. Porque yo trabajaba, cuando estuve en el Foro Económico Mundial, hablé con muchos compañeros y otros sobre qué opinas del Yasuní ITT y me dijeron eso. O sea, no tenemos seguridad
de que si vamos a dar esta plata a Ecuador, que Ecuador efectivamente lo va a usar como dicen que lo van a usar. Exactamente. Ya, ok. Y tu responsabilidad como director digital que me dijiste, que tiene que ver con el mercadeo del proyecto, tenía que ver con Sí. vender el proyecto de forma digital. Bueno, ahora todo es digital, ¿no? Pero, Ajá. Y parte de mi idea era abrirlo para que el público pudiese comprar barriles de petróleo. Ok. Y en mi idea, el barril de petróleo iba a ser una suerte de token. ok. Porque estamos en 2013, sí, estuvimos en los primeros pasos de las criptomonedas. Ajá, y yo ajá. estuve investigando. Entonces tenía una idea de que podría ser un proyecto. No, ni siquiera teníamos la palabra cripto en ese entonces, Ok. pero quería que hay un token digital que representa un barril de petróleo y tú puedes comprarlo. Ujú. Como sí. un NFT. Sí, más o menos. exacto. Ok. Ujú. Sí. O que lo puedas, te vendo mi barril de petróleo a cambio de una cerveza, o sea, yo qué sé. Sí, quién sabe cuál sería el uso. El Sí, uso, ajá. te cacho, que cague. Entonces se cayó el proyecto Ajá. y, a ver, sé que también pasaste también por Twitter. Sí. Cuando me encontré en el desempleo, Ajá. le escribí a mi ex jefa de Google y me dijo, sabes que estoy asesorando al gerente general de Twitter y necesitan a alguien en América Latina. Y yo dije, bien, pero me tienen que dejar trabajar desde Quito. Y en ese entonces todavía no había mucho trabajo remoto. Entonces era medio raro que yo estuve en Quito, pero argumenté que me da fácil acceso para visitar a los clientes en Ujú. Argentina, en Colombia y México. Y era chévere, pero a la vez no sentí que estuve aprendiendo. Y el viajar para el trabajo pierde su encanto después de 2 o 3 viajes. O Ok. sea, porque vas a Bogotá, trabajas todo el día, no conoces nada de la Ujú. ciudad, tal vez te dan una cena buena y luego pasas el resto del tiempo en el avión. Entonces no estuve muy al gusto viajando por todos los países todos los días. ¿Y en Twitter qué estabas haciendo exactamente? Yo era el jefe de ventas de sus productos publicitarios de América Latina. Entonces, Twitter tiene sus productos de publicidad. Ujú. Teníamos una empresa tercera que se encargaba de la venta. Entonces, yo manejaba la relación con los vendedores y aparecía de vez en cuando en diferentes conferencias y eventos para presentar la propuesta de valor de Twitter. Para que la gente paute, básicamente. Sí. Ok, Ajá. ok. Ujú. ¿Y te aburriste? ¿Cuánto tiempo estuviste en Twitter? Como un año. Un año. Y tenía el bicho del emprendimiento y quería Oye, emprender. Pero sigues tuiteando bastante, güey. Sí, o sea, no sé, es el peor contenido que creo, porque a veces escribo artículos en inglés y en español, y en Twitter es lo que se me ocurra en cualquier momento porque siento la necesidad de expresarlo. Entonces, si yo fuese otra persona, no me seguiría en Twitter porque ni siquiera hay mucha coherencia en las cosas que estoy diciendo, pero me sirve como terapia. ¿Quién te sigue en Twitter? ¿Quién me sigue? Yo te sigo. Ah, bueno. Gracias, Yo sí gracias te por sigo en seguirme. Twitter. Porque yo no sé, pero la pregunta es que yo me hago, ¿por qué sigo teniendo Twitter? Sí, esa es la Pero pregunta. te sigo. Sí. Pero te sigo. ¿Quién es la gente que te sigue? O sea, ¿son panas o es gente que... Creo que a través de los años he acumulado una audiencia debido a los artículos que escribo en GK, las cosas que publico en LinkedIn. Entonces, la mayoría son personas que quieren hablar a política. Sí, ¿de política o apolítico? De política. De política. Sí. Eso es lo que te quería preguntar. O sea, finalmente, a pesar de que tu trayecto es muy, tal vez de carácter, técnico, has trabajado en Google, bueno, no técnico tal vez como ingeniero, pero técnico en el mundo, tal vez de cosas que tienen que ver con cosas Sí. de tecnología, técnicas, yo qué sé, ¿no? El mismo tema del Yasuní es un tema ambiental, son cosas que de alguna manera están relacionadas con la ingeniería, obviamente desde el marketing tal vez, ¿no? Ajá. Desde el marketing. La política. Yo creo que eres una persona bastante política, te encanta. Yo creo que, no sé si es que te encanta, no sé si es que realmente encuentras como que ese gusto de hacerlo, pero sí eres definitivamente una persona que se expresa. Sí. Expresa sus opiniones. Para empezar, tiene opiniones y opiniones que no necesariamente te salieron en ese momento de las tripas. Eres una persona que tremendamente cuidadosa en la formación, en la formulación de tus ideas, de tus conclusiones acerca de las cosas que suceden alrededor tuyo.
Me acuerdo que cuando hacíamos el chiste del gringo alcalde, porque te íbamos a lanzar de gringo alcalde Ajá. para Quito. ¿Cuál es tu relación es que no sé si la palabra correcta es la política, pero ¿cuál es tu relación con esta forma de ejercer ciudadanía Sí. o ejercer esta expresión? Creo que en parte es comunidad, o sea, nos afecta porque es comunidad. Creo que damos demasiada prioridad a la política nacional cuando lo que nos afecta más es la política local, lo que afecta más nuestra calidad de vida. Entonces creo que es por participar en una comunidad. Por otra parte, como estudiante de filosofía, me interesan las historias que nos contamos. Entonces yo soy ambientalista, pero estoy muy en desacuerdo con la mayoría de los ambientalistas en el mundo, ¿no? No me gustan las historias de la Greta Thunberg para nada, porque la mayoría de los ambientalistas en Ecuador y en el resto del mundo lo ven como un ejercicio religioso, como que solo tengo que convencer a mis amigos que dejen de volar, que se conviertan en veganos, que compren autos eléctricos y el planeta va a estar bien. Y no es así, huevón. O sea, la clase media, las personas que tienen la plata para tomar decisiones así, porque la persona promedia no puede elegir, en Ecuador voy a dejar mi auto de gasolina y comprar un auto eléctrico, no tienen el poder adquisitivo para participar en ese tipo de ambientalismo, pero al final tenemos que reconstruir la economía entera y nuestra relación con la naturaleza. Claro. Entonces me interesa participar en estas conversaciones, primero porque normalmente tengo una opinión minoritaria y segundo que creo que tiene que ver en mi caso, tiene que ver con autismo. No soy tan ideológico. Ok. ¿Cómo eso tiene que ver con autismo? Porque la gente que tiene autismo somos muy poco susceptibles a la presión social. Ok, te vale un huevo. Okay. Sí, y es porque en inglés tenemos una expresión que es como que read the room, o sea, leer el libro, el cuarto, para entender qué opina la gente y cómo te encajas en esa opinión en común. Y yo soy muy malo en leer las emociones de las personas, entonces muchas veces cuando expreso una opinión no soy consciente de que soy un minoritario con esa opinión. Okay. Entonces, pero también mis opiniones, que cambian mucho, son un reflejo más de experiencias. Cuando yo llegué a Ecuador, yo tenía mi camiseta de Che Guevara puesta. Pero luego de emprender 8 años en Ecuador, ya no me identifico con esa filosofía. Y empezaste a vender las camisetas del Che Guevara, sí. Eso hubiese sido el mejor negocio. Pero, o sea, emprender en Ecuador, de cierto modo, te hace ver los problemas de la sociedad de otra perspectiva. Entonces, me gusta contribuir opiniones que no son necesariamente compartidas entre todos, porque creo que el ejercicio democrático nos obliga a considerar todas las opiniones. Y de cierto modo, por ser gringo, por ser de fuera, tengo cierto beneficio de la duda cuando presento ideas que la gente no necesariamente me desacredita inmediatamente. O sea, me escuchan. Okay. A veces me escuchan, no siempre. Pero es como que, ¿quién es este gringo raro y qué está diciendo? Entonces trato de contribuir al diálogo nacional por dar ideas que no necesariamente son compartidas. O populares. Por ejemplo, cuando le mandaron a Verónica Abad, a la vicepresidenta a Israel, yo escribí un artículo en defensa de ella, diciendo que ella es víctima de acoso laboral. Porque creo que es verdad. O sea, la señora tiene muchas opiniones que yo no comparto. No comparto su visión ideológica, pero la manera en que le han tratado es súper mal. Y ella sí es víctima en este contexto. Porque además, ¿quién fue la persona que le puso en el cargo de vicepresidenta? Esa es la persona que tiene que responder. Entonces, me gusta jugar ese papel porque se me viene naturalmente. Bueno, son preguntas que te haces, o sea, son conversaciones que finalmente sirven para... Porque, loco, así estés equivocado, lo importante es si es que yo tengo la razón. Porque en realidad, si te pones a pensar en el
la gran perspectiva de la vida, que no sirve de nada tener la razón en absolutamente nada, creo yo. Sí. Pero si es que yo tengo la razón y tú no, al menos ese tipo de ejercicio, escucharte me hace, al menos, si es que en realidad tú no tienes en absoluto la razón, al menos para mí es un ejercicio, podría ser un ejercicio súper súper interesante para entender exactamente por qué yo sí tengo la razón. O sea, ¿me entiendes? Porque muchas veces nos enfrascamos, o sea, nos volvimos de cierta manera víctimas de nuestra propia, de nuestras propias creencias, de nuestras propias... Claro, porque eres una víctima finalmente porque no te permite, no te abre puertas, no te abre posibilidades cuando estás tan convencido de lo que crees que estás, de lo que crees que es lo correcto, ¿no? Pero inclusive para poder argumentar correctamente necesitas escuchar la otra parte, güey. Sí. Eso es lo que quiero decir, ya me enredé. Y es una destreza que hemos perdido, algo que está amplificado por las redes sociales donde salimos a hacer combate todos los días con la gente que no está de acuerdo con nosotros. Y para mí, ¿qué es la ideología? Es pereza intelectual. La ideología significa que no tengo que pensar mucho en lo que esta persona está pensando porque viene de otra ideología o representa una ideología con que yo no estoy de acuerdo. Entonces, lo más fácil para mi cerebro es simplemente decir, es negarlo, es decir, no le voy a escuchar, no le voy a parar bola, porque no encaja en mi comunidad. Y luego, lo mejor de la ideología es que todos mis amigos piensan igual. Y es súper cómodo. Es súper cómodo. Sí. Y yo me identifico con esta comunidad. Ajá. Y es lo más superficial que puede existir, ¿me entiendes? Sí. Porque es como, en este grupo todos nos vestimos de Adidas, o todos nos vestimos como hipsters, o todos nos vestimos de tal manera, ¿me entiendes? Pero que hay más, o sea, no sé, los contextos humanos son mucho más complejos de las creencias, ¿me entiendes? Porque finalmente las creencias, las ideologías, o sea, para armar una ideología, o tienes que ser muy inteligente o tienes que ser bien estúpido, creo yo, no sé, porque finalmente lo que se vende de una ideología, igual que yo creo que lo mismo sucede muchas veces en la religión, es lo fácil, o sea, te vistes de esta manera, dices estas cosas, rezas de esta manera, predicas de que lo mismo sucede que las ideologías, es exactamente lo mismo. Tal vez son variaciones de un ateísmo, ¿me entiendes? Sí. Porque además compiten las ideologías con la religión. Y han competido, ¿me entiendes? Pero en todo caso es tremendamente sencillo. Es no dejar de ir al único restaurante que te hace sentir cómodo, ¿me entiendes? Y no querer experimentar absolutamente nada más, ¿me entiendes? Y lo que acabas de decir es extremadamente importante, porque la gente pone marcas para representar algo al mundo, ¿no? O sea, se pone la marca Gucci porque quieren reflejar algo al mundo. Pero la gente también hace eso con causas. Por ejemplo, si tomamos el tema de Israel y Palestina. En Twitter vi un gentío en Twitter cambian su nombre para que salga la bandera de Palestina. Sí. Y está bien, ya. Pero primero, pana, nunca has estado en Palestina. Todo lo que aprendiste a través de TikTok. No hablas los idiomas, no tienes ninguna conexión con la región. ¿Por qué no tienes la bandera de Nigeria, donde hay masacres todos los días? ¿Por qué no tienes la bandera de Siria, que vive bajo una pesada dictadura durante bastante tiempo? ¿Por qué no llevas la bandera de Haití, donde todos los días los ciudadanos de Haití sufren una gran discriminación, que es la indiferencia mundial? Entonces, no digo para decir que no deberíamos preocuparnos por el bienestar de los palestinos, lo digo que sí, pero ¿por qué todo el mundo sale con la bandera de Palestina y no otros países? Es porque es una marca de ropa, quieren reflejar su pertenencia a una comunidad, y esa comunidad está preocupada hoy por hoy en Palestina y mañana va a ser otra cosa. Pero al final del día es comunicar nuestra pertenencia a una comunidad. Y dentro de un determinado periodo de tiempo. Somos tal vez una especie que le gusta eso. O sea, por eso el mundial funciona cada 4 años. De repente todo el mundo está puesto, ¿me entiendes? El Super Bowl. De repente todo el mundo está viendo el Super Bowl, ¿me entiendes? Porque es lo que hay que hacer, ¿me entiendes? De repente...
bueno, yo no le encuentro la gracia de ir a votar, pero de repente todo el país, al menos desde la propaganda política, todo es democracia, todos estamos ejerciendo nuestro derecho, sagrado derecho de votar, ¿me entiendes? Es como que el ser humano tal vez le gusta eso, ¿me entiendes? Es como que... Es identificación. Y pasa en Estados Unidos y también en Canadá que la gente se identifica con partidos políticos porque los partidos políticos no cambian. En Canadá tienes 4 o 5 partidos políticos que son los mismos desde siempre. Y en Ecuador no tenemos esa identificación. La mayoría no tienen esa identificación con un partido político. Incluso los que quisieran han tenido que cambiar de número y de colores cada no sé cuántos años porque siempre hay cambios. Entonces, es algo interesante que en Ecuador no nos identificamos tanto con los partidos políticos, pero sí con ciertos hilos ideológicos. Bueno, ahí tienes el ídolo, tienes la izquierda y la derecha, que no han evolucionado mucho, creo. Ahora, la diferencia es que ahora hay TikTok, ¿me entiendes? Y ahora todos son guapísimos. Sí. Antes la gente era más fea, ¿viste? Ahora todos son guapísimos, güey. Pero sí, o sea, sigue siendo, tienes la izquierda más o menos, son los mismos discursos. Claro que ahora tienes el tema ambiental, por supuesto. Sí. Y que no siempre es compartido, o es compartido un discurso por la izquierda, pero en la práctica ya hemos visto que no es compartido necesariamente. Sí. Y la derecha, para mí es como que este gran signo de interrogatorio, ¿no? Entonces, es súper aburrido. Sí. Porque la izquierda es interesante porque tal vez hay más diversidad en la izquierda, pero la derecha, al menos en América Latina, es la misma derecha. No sé, tal vez simplemente estoy... a mí no me gusta identificarme y me imagino que a ti tampoco te tengas... Y no quiero decir algo que de repente le caiga mal a la gente que escucha Radio Chancho, pero de repente es lo mismo que está pasando con el tema del género. O sea, tienes que identificarte, ¿me entiendes? Tienes como que esta obligación, esta responsabilidad casi cívica de tener que identificar. No me quiero identificar, loco, soy yo ya, ¿me entiendes? Y la única persona que yo siento que le debería importar es a mi pareja. Y bueno, obviamente lo digo desde los zapatos, tal vez desde, entre comillas, el privilegio, porque nunca he sentido mayor discriminación por mi identidad, tal vez, ¿me entiendes? Pero bueno, todo ese tallarín te dije porque creo que soy muy de derecha de unas cosas y muy de izquierda de otras. Y creo que tú eres más o menos igual. Sí. Tal vez con sazones distintos, pero por ahí. Pero en tu caso, ¿qué ibas a decir? Recién vi un estudio que decía que cuando la gente está en grupos grandes y se les pide identificarse, tienden a ser más extremistas. Y cuando están solos, tienden a ser mucho más moderados. Entonces, si te preguntas... Me pasa con la Marta. Cuando sale con sus cosas de izquierdas, así, yo me pongo súper derechista, ¿me entiendes? Pero ahí me vuelvo a poner súper como que inclusive súper izquierdista para mis panas que son súper derechistas, ¿cachai? Sí, yo creo que en Canadá soy mucho más de izquierda y en Ecuador tiendo a parecer más de derecha porque creo que yo entiendo, por haber emprendido, la función social del trabajo. ¿Ya? El trabajo no es solamente para que los empresarios lucren, sino que crea un medio de sustancia para cualquier persona, ¿ya? Entonces, yo, por haber emprendido en este país durante 8 años, vi que ese sistema está fundamentalmente roto y por eso el 50% de la actividad económica pasa en el mercado informal. Nosotros hemos creado el mercado informal a través de políticas públicas rotas, ¿ya? Sí, total. Entonces, una de las mejores cosas que ha pasado en Ecuador en los últimos años es que llegaste de Venezuela como migrante económico o como refugiado y en 2 días sacas visa, licencia y tienes trabajo en Rappi o en Uber. O sea, eres ecuatoriano, pierdes tu trabajo, pero tienes auto y el próximo día puedes seguir ganando dinero a través de Uber. O sea, sí, yo quisiera que esas personas ganen utilidades y que tengan seguro y que gocen de indemnizaciones y todo lo demás. Pero al final del día, si no tienes trabajo, necesitas buscar una manera de poder pagar tus cuentas, ¿no?
Y para mí, la manera en que hemos dificultado la creación y hemos hecho extremadamente costoso crear empleo, ha hecho que un gran porcentaje de la población trabaja sin beneficios, sin recursos legales. Entonces, si trabajas en la informalidad y tu jefe mañana decide no pagarte, no puedes llevarle frente al Ministerio de Relaciones Laborales, no puedes llevarle frente a un juez, ¿no? Y nos hemos olvidado de esas personas porque pensamos que el sindicalismo protege al trabajador, pero no es el trabajador formal. Y tenemos este gran problema de la gente, la mayoría, que trabajan en la informalidad. Entonces... A ver, no es que se han olvidado, porque no se han olvidado en absoluto, Matt, porque esa es la gente que pone presidentes, esa es la gente que pone alcaldes, esa es la gente que vota, esa es la gente que... Algunos. ¿Me entiendes? Creo yo, solo que es selectivo, ¿me entiendes? O sea, se acuerdan para cuando conviene. Creo que el poder no está igualmente distribuido en la sociedad. Es decir, que aquí en Quito, la población de Cumbayá, digamos que son 300,000 personas, de 3 millones. Tiene una influencia mucho mayor en la política municipal porque tienen poder económico y social. ¿Me entiendes? Porque puedes coger el teléfono y llamar al concejal porque es pana de tu pana. Y creo que lo mismo pasa con la CONAIE. Por ejemplo, la CONAIE representa muy poca gente, numéricamente hablando, pero tienen un poder social extremadamente alto porque tienen un poder de convocatoria. Y tú puedes hacer colapsar a Quito con 10,000 personas, ¿no? Entonces, lo que me refiero es que el movimiento sindical tiene mucho poder a pesar de no tener tantos miembros. Los informales no tienen un sindicato, no tienen un gremio, no tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen quien les represente, ¿no? Entonces, de cierto modo, les hemos borrado de nuestras consideraciones en el diseño de políticas públicas porque no es conveniente. No es conveniente pensar en cómo hemos dejado a esa gente afuera. Y cuando empieces a defenderlos, suenas como de derecha. Claro, obvio. ¿Me entiendes? Entonces, creo que a mí siempre me trae la complejidad y a veces cuando la complejidad se choca contra la ideología, la gente prefiere quedarse al lado de la ideología. Pero yo prefiero seguir el hilo de la complejidad. Bueno, es que ¿cómo sería tu vida si es que fuera de otra manera? ¿Mentiras? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Ok, me vendo, me vendo a esto. Esperemos que no tengamos que llegar a ese punto. Sí. O sea, y lo mismo, o sea, lo estoy pensando, o sea, ¿por qué tanto lío para poder emprender, para poder llevar mi visión a que se realice en un momento, ¿me entiendes? Especialmente en un contexto que parecería en que todo está en contra tuyo. Sí. Porque así es América Latina, ¿me entiendes? A no ser de que quieras hacer cosas, vender armas, drogas y traficar personas, ¿no? Pero si no, es duro, loco. Es duro, ¿me entiendes? O sea, no. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Estás dispuesto a no quiero decir venderte, pero estás dispuesto a perder lo más valioso, güey? Sí. Que eso es tus principios, que es tu visión, que es lo que te hace sentir que vale la pena levantarse todas las mañanas, tal vez. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y creo que, bueno, la velocidad del cambio es algo que a veces no podemos tomar en cuenta. Y no lo digo para justificar, digamos, la pobreza, porque la pobreza tenemos que eliminarla y la desigualdad tenemos que reducirla. Siempre va a haber desigualdad. Pero si vas a una casa en el sur de Quito hoy, en una zona marginal, vas a encontrar celulares, vas a encontrar televisiones de 40 pulgadas. Sí, o sea, hemos podido mejorar la calidad de vida a pesar de que la pobreza y la desigualdad existen. Y la idea es que tenemos que tener los mismos avances en salud y en educación, porque son los dos sistemas que nos fallan ahorita mucho. Entonces, a veces yo sí quisiera, no sé,
ser mucho más radical, pero hay un valor en el progreso incremental. Es un argumento difícil de sostener, porque todos queremos que todos los problemas se resuelvan mañana. Pero si ves las economías grandes y las economías desarrolladas, muchas veces su progreso se debe a seguir ciertas políticas públicas durante mucho tiempo. Lo que me preocupa de Ecuador es que nunca nos damos ese tiempo para dejar que las políticas públicas, digamos, tengan su efecto, porque cada gobierno tiene que votar todo lo que hizo el gobierno anterior. Pero eso es, así es nuestra idiosincrasia, o sea, Sí. o sea, el futuro para nosotros es el fin de semana, Sí, ¿me entiendes? Ujú. Y en la cultura empresarial es tal cual, sí, en todos los aspectos de la sociedad, creo yo. sí, Para de aquí a 10 años, qué pereza, ¿no? Ahorita la plata, este rato, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que me Ajá. entiendes? Yo siempre a veces les sé decir a mis panas que porque, viste que mucha gente dice que el problema del mundo actualmente es que somos demasiado egoístas, sí, ¿ya? Yo no creo que ese es el problema del mundo y el problema de América Latina. Yo creo que el problema es que somos egoístas a corto plazo. Porque cuando eres egoísta, a largo plazo piensas en otras cosas sí, y piensas en los demás. Porque necesitas de los demás Sí. ¿me entiendes? Necesitas la cooperación entre distintas personas para llegar a tus objetivos a largo plazo. Pero solamente piensas en el mañana. Te cagas en el vecino, pues. sí. ¿Sí me explico? Ajá. Robas, mientes, engañas. Dices lo que te da la gana, ¿me entiendes? Pero no sé si de alguna manera eso se conecta con lo que estabas... O sea, lo identificas como algo parecido. ¿Me entiendes? Sí, Lo que me y estabas creo que diciendo. lo que hablas también tiene que ver con la confianza. Y lo que nos falta mucho es volver a aprender a confiar y tener los mecanismos de confiar, porque cuando confías puedes generar mucha más actividad económica. Cuando confías. Ujú. Es decir, bueno, la actividad económica funciona a través de la confianza, no hay Sí. otra, ¿me entiendes? O sea, si es que yo no confío, jamás te voy a Ajá. dar mi dinero para que tú me Ujú. vendas un bien o un servicio. Ujú. Sí, estoy tratando de estar en el mismo, o sea, de entenderte correctamente. Sí. Lo que tú haces, la gente es demasiado conservadora. A ver, te pongo un ejemplo, ¿ya? Si tú vas a Silicon Valley ahora y entras en cualquier Starbucks, vas a encontrar dos tipos que se acaban de conocer Ok, y deciden juntos que van a lanzar una empresa. ok, Y dentro de poco tiempo pueden salir y levantar $200,000 en capital semilla. ok. Es la cosa más fácil de hacer en Silicon Valley. Y de repente tienen una empresa. En Ecuador, si vas a lanzar una empresa, nunca lo haces con un extraño, Ujú. pero buscas un primo que sabe algo del tema y nadie te presta dinero. Claro. Entonces te das cuenta de que hay una diferencia estructural en cómo las economías funcionan. Ujú. Y una gran parte de eso es la confianza, porque es la confianza de que este tipo va a ser mi socio a pesar de que nos acabamos de conocer, y es la confianza de un inversionista, decir, te voy a dar $200,000 a pesar de que no los conozco. La economía de Estados Unidos funciona así, y la nuestra funciona con la ausencia. Y incluso, no sé si alguna vez has tratado de No. contratar con el Estado, pero No, te no, piden... no. Solo con lo que he escuchado, no creo que Yo lo hice una vez. Me pidieron como 150 páginas de documentación Increíble. para asegurar que no haya corrupción, y seguimos entre los países más corruptos del mundo. Claro. ¿Me entiendes? Obvio. Todo está diseñado para prevenir la corrupción, y la corrupción todavía existe. Y esos trámites hace que mucha gente no quiere contratar con el Estado, porque primero es un lío y segundo no sé si me van a pagar. Ah, claro. Y si es que si no te pagan y dejas de cumplir, luego te pueden demandar, güey. Sí. O sea, es lo más gángster que hay, ¿cachas? Exacto. Es terrible, güey. Ajá. Pero nuevamente, o sea, lo que tú decías, yo creo que también tiene mucho que ver con esto de ser egoísta a largo plazo. ¿A qué me refiero? Ok, sí, es verdad que en el Ecuador muy poca gente se contacta con extraños para sacar adelante proyectos, aunque a veces yo también he escuchado muchos amigos, ya tengo un nuevo socio porque me dio plata, y después se pelean, ¿cachas? Sí. Pero yo creo que tiene que ver con un tema de la visión, Ajá. que nuevamente es... Cuando hablamos de visión, o cuando yo hablo de visión, perdón, me refiero a largo plazo, Ujú. ¿me entiendes? Y
Y claro, el socio del emprendedor ecuatoriano es el primo, Ajá. porque no va a confiar en absolutamente nadie más. Ajá. Pero inclusive con el primo se pelea, ¿me entiendes? Porque no Sí. hay la visión. Ajá. El primo lo que quiere es meterse la plata ahorita, ¿me entiendes? Ajá. Tal vez, y de repente lo que el emprendedor quiere es que su marca de hamburguesas llegue a abrir sucursales en Guayaquil y Sí. Cuenca. Sí. ¿Sí me explico? Pero no, el primo lo que quiere es ya tener utilidades y comprarse el BMW del año, ¿me entiendes? Y yo creo que muchas veces las sociedades ecuatorianas también fallan por eso, porque no hay este match, este engranaje de visiones. Sí. Y creo que el socio que quiere sacar la plata tampoco cree que hay una visión de largo plazo. Cree que estás hablando huevadas cuando hablas de largo plazo. Uh-huh. Y creo que por eso hemos tenido tan pocos emprendedores que han tenido éxitos, digamos, regionales o mundiales. O sea, tenemos Kushki, tenemos Inspectorio, un par que ahora están en México, Uh-huh. pero no han visto los casos de éxito suficientes para decir yo también. Y creo que los casos de éxito siempre cambian la matriz de la próxima generación. Entonces, ahora que tenemos esos ejemplos, otros emprendedores van a decir, voy a lanzar mi empresa, me voy a mudar a México, vamos a hacer un éxito regional, vamos a vender la empresa en $100 millones. Ahora cada vez más hay, pero creo que el ejemplo principal que hemos visto a la gente es la persona que saca la plata lo más rápido posible y se compra un Mercedes. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Es justamente... Es el ejemplo. Ajá. Porque son las evidencias que tiene la sociedad para aún mantener la fe, ¿cachas? De decir, ok, se puede. Sí. O sea, sí se puede hacer cosas interesantes en ese país, ¿cachas? Que cuando yo empecé o cuando nosotros empezamos, nuestra generación, creo que nuestra generación, bueno, tú eres un poco mayor que yo, pero no creo que por muchos años. O sí, no sé, te mantienes joven. Pero creo que marcamos un pivote en el sentido de que las generaciones pasadas, a las mías, las nuestras, al menos en nuestro país, en América Latina, era como que, brother, Sí. no, las cosas son así. Sí. Y punto. O sea, aquí no va a haber grandes empresarios, aquí no va a haber Steve Jobs, Ajá. aquí no va a haber grandes movimientos sociales que van a cambiar, que van a generar impactos en el mundo. Aquí no va a haber grandes empresas que van a marcar un antes y después, ¿me entiendes? Aquí las cosas son así. Ajá. ¿Entiendes? También tiene que ver con una sobreinfluencia de los papás. Pero es que ellos son esa generación. Esa generación es muy adverso a riesgo, entonces dicen, no, yo te pago la universidad, te quedas en mi casa gratis, pero vas a ser ingeniero, doctor o abogado. Y cuando yo me gradué de del colegio, mis papás me dijeron, bueno, no sabemos qué vas a hacer, pero lo vas a pagar tú. y yo pagué la universidad y cuando necesitaba un crédito, ellos firmaron como garantes de mi crédito. Creo que saqué como $10,000. Eso pagó mis viajes a México, más que todo. Pero mis papás no me decían, tienes que ser abogado o arquitecto o nada. O sea, me dijeron, tienes que estudiar. Porque éramos la primera generación en mi familia de estudiar en la universidad. Entonces, para ellos eso era suficiente. Pero siempre hablamos con Michelle, con mi esposa, de que en Canadá los papás controlan mucho a sus hijos cuando sean chiquitos. Uh-huh. Son como los papás de helicóptero. Y luego cuando sean mayores, los niños son mucho más libres. Uh-huh. Y en Ecuador a veces es al revés. Al revés. Que los niños chiquitos tienen mucha libertad para hacer lo que les da la gana, de comer lo que les dé la gana, de dormir cuando quieran. De comportarse como les da la gana en el colegio, viste que después vienen los papás a defenderles por sí, traté de eso cuando era profesor. Y luego, cuando tengan 16, 17, 18, no, yo te voy a decir qué vas a hacer. Y lo que me da pena es que debe haber mucha gente miserable por haber escogido el camino que les obligó a los papás y luego se dan cuenta de que no fue el camino para ellos. O sea, sí. Ahora, mucha de esa gente, si es que despierta rápido, puede también cambiar su propia vida, ¿no? Y poner una fábrica de cerveza. Oye, sí, es bueno. La historia de Andes. La historia de Andes es como para hacer todo una temporada de podcasts. Deberíamos hacer un podcast, José, con las distintas personas que trabajan en la empresa. Con ustedes, así, con los que trabajaron. Algunos no los quiero volver a ver. Sí, simplemente porque sería demasiado raro. Pero bueno, en todo caso, sí es una historia bien loca. Oye, Matt, perdón que te corte. Sí.
Ya vamos más de una hora, loco. Oh, wow. Wow. Sí, vamos más o menos una hora. ¿Cuánto vamos, José? Hora 10. No, puede ser. Yo pensé que íbamos un poquito menos. Pero en todo caso, tengo algunas otras preguntas que se quedaron por ahí. Ya, me prestas el destapador y te contesto. Sí, por favor. Perdón. Yo estoy siendo egoísta al corto plazo en este momento. Y no me estoy olvidando, me estoy olvidando de mi queridísimo amigo y invitado. La semana pasada tuve una entrevista, no entrevista, sino tuve el gusto de tenerle al lado aquí en Radio Chancho a Isabela Ponce. Ok. Y tú me pasaste el contacto, porque y la relación que no solamente yo, sino nuestra empresa tiene con ella y con la empresa de ella, nació parte de ese contacto. Ella es la cofundadora de GK. Ajá. Y desde hace un tiempo yo siempre... Tú eres columnista. No sé si sigues siendo columnista, Sí. pero al menos fuiste o sigues siendo. También fui socio. Fuiste socio. Sí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Y por qué te quiero preguntar, a pesar de que estamos saltando de temas completamente, pero simplemente porque le acabo de ver hace una semana? Sí. Y tuvimos una gran charla, yo me divertí muchísimo, espero que ella también se haya divertido, creo que sí. Y creo que tiene que ver justamente también con tu ímpetu, con tu impulso a expresar tu opinión, Sí. ¿me entiendes? Es un diario independiente, es un medio de comunicación independiente y que se dio, que apareció en un contexto muy especial y que ahora ha madurado muchísimo. Pero ¿cuál es tu historia y cuál ha sido tu aportación a GK? Empecé a escribir columnas. Cuando vivían afuera siempre les leía. Okay. Y luego me puse en contacto y ofrecí escribir y me dejaron. Y en mi tiempo en GK he escrito, creo que normalmente he escrito sobre política, pero también sobre temas ambientales. Y un día les propuse una nota sobre Rosalía, porque en mi opinión Rosalía es una verdadera artista de punk. Ella sigue la historia de punk rock. Te vas a llevar súper bien con la sí. Marta. Ella es ultra fan de Rosalía. Y me dijeron que sí. Creo que es la nota más leída que he escrito para GK. Y nos llevábamos bien. Tenían un socio al inicio, Ernesto Gitux, que decidió salir de la sociedad. Y tú sabes cómo son las sociedades. A veces la gente entra, a veces la gente sale. Y yo ofrecí comprarle las acciones. Y era socio por un tiempo. Y luego decidí vender mis acciones a otra persona que quería ser socio. Y ser socio no era lucrativo, creo que vendí lo mismo que compré, pero era más un apoyo moral. Okay. Y Isabela y José María eran mis primeros amigos guayacos en Ecuador. Y como te mencioné antes, las personas con autismo a veces nos cuesta entender el contexto emocional de nuestras conversaciones. Okay. Y los serranos tienden a no ser tan directos. No me digas. y era un alivio tan grande ser amigos de guayacos que hablan la plena. O sea, que te dicen exactamente lo que sienten. O sea, para una persona como yo es maravilloso tener ese contexto. Entonces, ahora escribo menos porque mi tiempo es menos. O sea, el tiempo libre que tengo. No es que yo quisiera escribir más. Aunque hay días cuando yo reflexiono y digo, a veces escribir y expresarse en Ecuador es peligroso. Pero uno de mis héroes escritores, Eduardo Galeano, dijo que escribo porque me pica la mano. Y yo siento así. Entonces, a veces como que me pica la mano tanto que tengo que sentarme a escribir. Y José María e Isabela me ayudaron mucho a ser mejor escritor. Okay. Y sobre todo porque el español no es mi primer idioma. Claro. Entonces me ayudaron a expresar mis ideas de una forma más clara. Y creo que hay dos tipos de emprendedores. Yo fui emprendedor por necesidad. Primero porque yo no, por mi situación de neurodiversidad, no sentía que iba a encajar bien en una empresa ecuatoriana. Okay. Y segundo, porque no quería trabajar en lo mío y no había opción en Ecuador, entonces tenía que emprender. Pero luego, cuando surgió la oportunidad de vender mi empresa, lo quería hacer, porque quería hacer otras cosas.
Pero hay otros tipos de emprendedores que son apasionados por su causa. Pienso, los padrinos de mis hijos son los dueños de Pacari. Ellos nacieron para hacer chocolate y van a hacer chocolate toda su vida. Tú lo tienes con la cerveza. Isabela y José María tienen una pasión por los medios y por la verdad. Y creo que se han portado de una forma muy íntegra en su gestión de un medio, donde son criticados por todos lados, a veces se equivocan, luego tienes que manejar un negocio de bajo margen en Ecuador, que es otro pedo, pero a pesar de todo, creo que, y se han equivocado y han cometido errores, pero creo que el hecho de que GK todavía exista y sigue produciendo contenido de alta calidad es 100% gracias al aguante de los dos. Entonces, no la veo tanto como antes, pero la aprecio mucho y estoy agradecido que en Ecuador existan medios como GK, porque creo que han elevado los otros medios. Creo que los medios que han llegado en los últimos años, como Primicias y otros, han tomado periodistas que han pasado por GK, como antes todo el mundo pasaba por el comercio, y ahora todo el mundo pasa por GK, y luego van y siguen haciendo, digamos, periodismo de alta calidad. Entonces creo que han jugado un papel muy importante en el panorama mediática en Ecuador y estoy agradecido por esa contribución. Wow. Sí, no, tú te sientes parte de eso. Sí, un granito de arena. No he tenido que sufrir, como tú sabes, el emprendimiento es sufrir. Sí. Y desde el periodismo tienes ese contexto de que además, como yo no creo las amenazas. Sí, no, es que no existe libertad de expresión. Es una libertad en papel, ¿me entiendes? Sí. Pero no, en la práctica es... sí. Dices algo que a alguien le incomoda y... Sí. De repente tu vida corre riesgo, sí. ¿cachas? ¿Entiendes? Entonces, nunca tuve que sufrir como ellos han tenido que sufrir, pero siento que he agregado un granito de arena y todos los días se me ocurren ideas de cosas que quisiera escribir. Hermoso. Sí. Hermoso. Matt, bueno, tenemos que leer tus últimas columnas en GK, que no las he leído últimamente. Me estaba acordando del podcast que tú me hiciste hace años. ¿Te acuerdas? Cierto. Sí, cierto. ¿Eso fue para GK? Podcast. ¿Eso fue para GK? Eso fue para GK. Qué chistoso. Sí, ajá. Qué chistoso. En otro contexto. En un contexto en el que, bueno, muchas cosas eran distintas en Andes. Pero en todo caso, Matt, muchísimas gracias por estar aquí. Me encantaría quedarme conversando contigo, loco, pero ya el José está con que, brother, me tengo que ir. Tenemos un evento... No, el José se tiene que ir porque tenemos otro evento, güey. Tenemos el evento de la calle y que es un evento gastronómico que si tienes tiempo podemos ir después de acá. Es una colaboración gastronómica entre Andes y un lugar que se llama De la Calle, que está súper interesante. Tuvimos uno de estos eventos en Andes hace 2 semanas, ahora va a ser en el local de ellos, que es aquí cerca de la Plaza de Toros, me parece que es. Pero si no, me quedar conversando aquí horas contigo, loco. Bueno, antes de que nos vayamos, quiero agradecerte por todo lo que has hecho a través del emprendimiento, porque estuve pensando antes de que empecemos a grabar, que hablaste de que para ti trabajar es comunidad, es fomentar comunidad, y la manera en que la comunidad cervecera se ha sofisticado, desde esas primeras reuniones de la Asociación Cervecera Impacto hace años, a lo que son hoy. Los miembros tienen varias plantas, tienen varios puntos de venta, van a concursos internacionales, regionales, y hablamos de que si sigues el Twitter o las noticias te puede deprimir, te puede distraer, cuando lo que genera el cambio en el largo plazo es fomentar comunidad y fomentar oportunidades a través de esa comunidad. Sí, hay empleo, la gente puede lucrar, aunque no creo que ningún cervecero esté andando en BMW. Ferrándose en plata hoy. Pero están sofisticando al país y la economía del país. Y veo que este podcast es una extensión de eso. Entonces, primero, gracias por todo lo que haces. Lo veo, lo reconozco y lo aprecio mucho. Y gracias por la invitación a venir a hablar huevadas. Aprecio nuevamente y recibo tus comentarios. Gracias por estar aquí, gracias por todo el cariño, loco. Y
Y salud, porque aún tenemos tiempo para seguir hablando huevadas, ¿no? De ley. Detrás de las cámaras, en todo caso. José, Nico, muchas gracias. Y Gracias. este es un capítulo más de Radio Chancho. Nos vemos en el cuarto episodio. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo.